Muy buenos días, iglesias. Muy buenos días, hermanos. Muy buenos días, amigos que nos siguen por este medio. Es para nosotros un gozo, un placer poder compartir con ustedes la palabra de Dios en un momento de tanta dificultad, un momento tan problemático como el que estamos viviendo actualmente con el tema de la pandemia del coronavirus, del COVID-19. Ahora mismo como iglesia estamos viviendo una cuarentena epidemiológica decretada por las autoridades y que nosotros como creyentes acatamos. Debemos sujetarnos a las leyes humanas, a las leyes del país, porque esa es la voluntad de Dios. Además, es nuestra responsabilidad como creyentes no ser una persona, un ente de contagio, que seamos entes transmisores de la enfermedad. Por amor a los demás, debemos nosotros evitar ser un medio que le llevemos la enfermedad a una persona, a una familia. Podemos hacer mucho quedándonos en nuestras casas sin hacer nada. Así podemos ayudar. Nosotros como iglesia estamos en cuarentena, pero la palabra de Dios no está en cuarentena. Y justamente por esta situación que vivimos, ahora más que nunca necesitamos ir a la palabra de Dios, ir a la fuente de poder, buscando dirección, buscando consejo, buscando esperanza, fortaleza. Y la palabra de Dios dice en el Salmo 46, comienza diciendo el 46:1, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y termina en el versículo 11 diciendo, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Él es nuestro refugio. El Salmo 34 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Nosotros normalmente le pedimos a Dios que nos bendiga. Le decimos a otras personas, Dios te bendiga. Pero ahora nosotros, con el salmista, estamos diciendo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Cómo podemos bendecir a Jehová? ¿Necesita Dios algo de nosotros? ¿Necesita que nosotros le echemos la bendición? La clave está en lo que significa bendecir. Bendecir quiere decir o significa hablar bien de, decir bien, bien decir. Bendecir es lo contrario de maldecir o decir mal. Bendecir. Entonces dice el salmista y nosotros decimos juntos con él, bendeciré a Jehová en todo tiempo, en las buenas, en las malas, cuando no hay, cuando hay, en la abundancia, en la escasez, en la salud, en la enfermedad. En todo tiempo bendeciré a Jehová. Voy a hablar bien de Dios, no importa la circunstancia. Y eso está de acuerdo con lo que dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:18, cuando dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Dad gracias en todo. Fíjese la preposición en.
no por dar gracia en todo, no por todos. Algunos están diciendo, hay que dar gracias a Dios por todo. No hay que darle gracias a Dios por todo. Él no nos está diciendo que demos gracias por todo. No podemos decir ahora, Señor, gracias por la pandemia. Señor, gracias porque se están muriendo los viejitos. Si lo decimos, no estamos siendo honestos. Él no está diciendo que demos gracias por. Él está diciendo, demos gracias en todo, en toda la situación. Como dice el salmista, bendeciré al Señor en todo tiempo. Entonces, Pablo está diciendo, demos gracias en todo. No importa la situación que estemos viviendo, siempre encontraremos una causa, un motivo, una razón para darle gracias a Dios. Siempre habrá por qué darle gracias a Dios. Por eso dice la Biblia, que demos gracias en todo, que bendigamos a Dios en todo tiempo, no por. Ahora más que nunca nosotros necesitamos el poder de la oración. Necesitamos orar. Por eso en esta mañana he querido compartir este mensaje, esta reflexión con ustedes acerca de la oración de fe. ¿Cómo orar con fe en este momento de pandemia? ¿Cómo orar con fe en este momento en que todavía nos están diciendo que lo peor no ha pasado y lo que ha pasado es suficiente? ¿Cómo podemos orar con fe? De eso vamos a hablar, pero vamos a orar primeramente y vamos a ponernos en manos de nuestro Dios, de nuestro Creador, nuestro protector. Mi buen Dios y Padre nuestro, en esta mañana te damos muchas gracias por tu fidelidad, por tu misericordia que es nueva cada mañana. Gracias, Señor, porque cada día al despertar, sé que en ti podemos confiar. Que por la mañana cantemos de tu misericordia y en la noche de tu fidelidad. En este momento, mi Dios, oramos por nuestro país, por nuestra ciudad, por nuestra iglesia y por todas las iglesias, por todos los cristianos del mundo, Señor. Que tú seas su guardador, que tus ángeles acampen alrededor de cada uno, de cada hermano en el mundo, cada creyente, Señor. Que nosotros, como pueblo tuyo, como hijos tuyos, podamos ser de testimonio al mundo de que tenemos un Dios amoroso, un Dios protector. Que tu sangre nos guarde, Señor. Que la sangre de Cristo nos guarde, como guardaste a Israel por la sangre del Cordero sacrificado. Te alabamos en esta situación, en todo tiempo, porque tú eres Dios, porque tú tienes el poder, tú tienes la inteligencia, tú tienes la sabiduría y te compadeces de nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En estos tiempos en que estamos orando, en que más necesitamos la oración, depender de la oración. Pero hay personas, y son muchas, que no saben orar. No saben cómo se debe orar. Desconocen el poder que tiene la oración. Desconocen los requisitos necesarios para que una oración sea respondida. Desconocen las premisas que deben ser cumplidas antes para que una oración pueda ser respondida.
algunos no saben ni a quién orar, a quién le piden. Hay otros que piensan que porque digan algunas palabras en rimas o que digan alguna fórmula como un conjuro, van a ser respondidas las oraciones. Otros piensan que con andar con una oración en el bolsillo, con un salmo en el bolsillo, ya están guardados, ya están protegidos. Hay otros que piensan que se debe orar con un tipo de voz, uno acomodar la voz, modular la voz. Otros piensan que la posición del cuerpo es importante para que la oración pueda ser respondida. Todas estas cosas pueden ser muy populares, pero no son bíblicas. Dice Lucas 11:1, y leemos. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Nos puede parecer extraño esta petición: Señor, enséñanos a orar, que le enseñen a orar. Se puede percibir, se puede entender que judíos piadosos, como eran los seguidores de Cristo, no supieran orar. Ellos no habían orado anteriormente. ¿Cómo ahora entonces están diciendo, enséñanos a orar? Note que lo que hace que el discípulo le pida a Jesús que le enseñe a orar es que él lo estaba viendo. Él estaba viendo a Jesús orando, y él se da cuenta que la manera como Jesús está orando no es la forma como ellos lo hacían, ni es la forma como las autoridades religiosas o como los líderes religiosos de la época oraban. Jesús no se limitaba simplemente a decir palabras rebuscadas, palabras domingueras, palabras sin sentido, como queriendo deslumbrar a Dios. Él no estaba apegado a un patrón religioso. Repita esto, diga 5 veces esto. Él derramaba su espíritu ante Dios. Y esto sus discípulos podían verlo. La pasión con que Jesús oraba mostraba la fe que él tenía en el Padre. Era una fe expresada con mucha pasión, fuertemente emotiva. No era una oración con aspaviento. No era una demostración exagerada, no era una demostración aparatosa de un sentimiento. Y se podía ver la diferencia. Él estaba orando apasionadamente, con fe, pero no era un aspaviento. No era cayéndose al suelo, no era vociferando. Santiago dice que hay 2 maneras de orar. Una correcta y la otra incorrecta. Una que recibe y otra que no va a recibir nada. Una que se hace con fe y otra que se hace dudando. Y él dice, capítulo 1, versos 6 y 7, estoy en Santiago, capítulo 1, versos 6 y 7, dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Quién es que no va a recibir cosa alguna del Señor? El que duda. El que duda no va a recibir cosa alguna del Señor. ¿Por qué? Porque la duda es lo contrario a la fe. El que está dudando no está creyendo. No se puede dudar y creer al mismo tiempo. Algo parecido, él lo dice en el capítulo 5, el verso 15, Santiago, igual, dice: y la oración de fe salvará al enfermo. O sea,
la oración que se hace creyendo, la oración que se hace sin dudar. ¿Usted ha orado alguna vez sin esperanza de recibir? Me ha dicho, sí, yo voy a orar, pero yo sé que Dios no me va a contestar. Usted tiene razón, no le va a contestar. Dios no contesta ese tipo de oraciones, no contesta positivamente ese tipo de oraciones que se hacen sin fe. Además, si yo sé que yo no voy a recibir, ¿para qué estoy orando? Eso no tiene sentido. Eso es ilógico. Algunos de ustedes pueden estar pensando, pero es que Dios no me va a contestar, es que yo no sé orar, es que yo no tengo las palabras, es que yo no tengo la preparación, yo no tengo un título, yo no tengo una posición, yo soy una persona común y corriente. Perfecto, muy bien, que usted no tenga nada de eso, pero usted tiene fe. Usted tiene fe. La Biblia dice que no se necesitan condiciones extraordinarias para que Dios pueda responder a sus oraciones. Para que usted pueda recibir la bendición de Dios, no necesita tener condiciones especiales. Lo único que se necesita es tener fe, creer, confiar. Uno de los mayores milagros que se registra en la Biblia ocurrió después de una oración de fe. Después de una oración de fe de Elías. Elías era una persona igual que nosotros, sujeto a las mismas emociones, con los mismos problemas, con las mismas tentaciones que nosotros. No era rico, no era un letrado, no era rey, pero un día oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió durante 3 años y medio. Dice Santiago 15:17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era una persona común y corriente como nosotros. Común y corriente como nosotros. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Pero mire cómo dice, no dice oró fervientemente, oró fervientemente, oró creyendo que Dios tenía el poder para secar la fuente de las aguas. Si tú y yo oramos de esa manera, si tú y yo oramos como oró Elías, nosotros vamos a ver grandes cosas en nuestras vidas. Si nosotros oramos de la manera como oró Elías, podemos tener la seguridad y la plena convicción de que paramos el virus. De que podemos detener esto. Pero orando como oró Elías. Y mire, no hay que tener mucha fe para lograr un milagro de Dios, para tener una respuesta de Dios. No se necesita tener mucha fe. No dice la Biblia que necesitamos tener mucha fe para que nuestras oraciones sean contestadas. La Biblia dice que es suficiente un poquitito de fe para usted ver grandes cosas. Dijo Jesús que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, podemos hacer grandísimas cosas, mover montañas. Me está diciendo que no importa el tamaño de la fe. No importa el tamaño de la fe. Lo que importa es el tamaño de nuestro Dios. No el tamaño de la fe. El tamaño de nuestro Dios. Un poquitito de fe puesta en un gran Dios, podemos alcanzar grandísimas cosas. Pero la mayor fe puesta en la persona incorrecta no va a lograr absolutamente nada. Algunos de ustedes pueden estar preguntándose, pero ¿y cómo yo puedo orar con fe? Creyendo que va a quedar así. ¿Cómo yo puedo hacer esto? Debes recordar 4 cosas. Yo le estoy sugiriendo, recuerde estas 4 cosas que dice la Biblia. Y si usted recuerda esto, usted puede orar con poder. Usted puede orar confiando, esperando la respuesta de Dios. Orar con fe. Solamente recuerde estas 4 cosas. Cada vez que usted tenga un problema, una dificultad, un dolor, una contingencia, cuando usted ore,
recuerde estas 4 cosas. En primer lugar, debe recordar que Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. No hay nada imposible para Dios. No hay nada difícil para Dios. Él puede hacer lo que Él quiera, cuando quiera, donde quiera, como quiera, con quien quiera. No hay ningún problema mayor que el poder de Dios. Cualquiera que sea tu problema, económico, de salud, relacional, espiritual, no hay ningún problema grande para Dios. Puede venir a Él con confianza porque Él todo lo puede. Dice Marcos 10:27, entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque algunas cosas son posibles para Dios. Dice así su Biblia. Algunas cosas son posibles para Dios. Dice todas las cosas son posibles para Dios. Tal vez usted está pensando que su problema no tiene solución. Usted está pensando que el virus no va a acabar con su familia, que usted no va a poder asumir las deudas porque no va a estar trabajando. No hay nada imposible para Dios. Tal vez usted piensa que esa enfermedad no tiene cura. No hay nada imposible para Dios. Tal vez usted piensa que su matrimonio está irreversiblemente perdido. No hay nada imposible para Dios. Podemos decir con confianza que Él puede hacer cualquier cosa. Usted no le va a pedir a una persona que usted sabe que no le puede ayudar, que no tiene la capacidad para responderle, que no tiene el poder para responderle. Esa persona tal vez lo ama, esa persona le quiere ayudar a usted, esa persona tiene buena intención, pero no tiene la capacidad de respuesta, no puede responderle. Entonces no le vamos a pedir a una persona así, que no puede. La Biblia dice que todo es posible para Dios. ¿Qué significa todo? Todo. ¿Qué significa todo? Todo lo que se puede hacer. ¿Eso incluye las cosas materiales? Sí. ¿Eso incluye las cosas de salud? Sí. ¿Nuestras finanzas? Sí. Cualquier problema, todo es posible para Dios. Cuando usted y yo le pedimos a Dios por situaciones de nuestras vidas, estemos seguros que Dios tiene la solución en las manos. Cualquier cosa que pidamos, usted puede estar seguro que Dios tiene la solución en la mano, porque Él todo lo puede hacer. ¿Cómo hago una oración de fe? Yo sabiendo que Dios puede hacer todo. ¿Qué puede hacer una oración de fe? Todo lo que puede hacer Dios. Ese es el poder de la oración. ¿Qué poder tiene una oración? El poder de Dios. ¿Qué puede hacer una oración? Todo lo que Dios puede hacer. Así que en primer lugar, recordar que Dios es todopoderoso. En segundo lugar, Dios es infinitamente sabio. Dios es infinitamente sabio. Para obtener la respuesta adecuada a nuestras oraciones, no es suficiente con el poder. Un poder usado sin sabiduría puede traer grandes males. Piense en un presidente, en una potencia, armas nucleares. Él tiene el poder para apretar el botón. Él tiene el poder para declarar una guerra nuclear. Y si usted ve a esta persona que no ve la sabiduría en muchas de sus decisiones, uno entra en pánico. Poder sin sabiduría, eso puede traer graves consecuencias. Nosotros estamos en la ruta de los ciclones y podemos entender lo que es una fuerza sin control, un poder sin sabiduría. Lo mismo podemos decir de un terremoto. Poder sin control, poder sin sabiduría. ¿Qué puede traer? Muerte, destrucción, desastre, enorme peligro. Poder sin sabiduría.
¿Quién tiene la culpa de la crisis mundial, la crisis económica mundial? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa de la crisis nacional? ¿La tienen los habitantes de Cienfuegos? ¿Los de los ciruelitos? No, eso no tienen absolutamente ninguna culpa. Son inocentes porque ellos no tienen poder. Ellos no pueden tomar decisiones a menos que no sean los que pueden afectar sus propias vidas. Pero no pueden tomar una decisión económica porque no tienen la capacidad, no tienen el poder. La culpa de esta crisis mundial, la culpa de esta crisis nacional la tienen los políticos, el poder político y los que tienen el poder económico. ¿Por qué? Porque han usado ese poder sin sabiduría. Han usado ese poder con egoísmo. Pero Dios tiene el poder y tiene la sabiduría para hacer el mejor uso, para hacer el uso perfecto. El poder y la sabiduría deben ir de las manos para obtener un mejor resultado. Dice Job, capítulo 12 y verso 13. Job 12:13. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Y el verso 16 dice, con Él está el poder y la sabiduría. Van juntos. Van juntos. El poder y la sabiduría. El consejo. Cuando ustedes le piden consejo a una persona, ¿han necesitado pedir consejo alguna vez? Cuando ha pedido consejo, ¿dónde usted va? ¿A quién le pide el consejo? ¿A su hijo menor? No. Usted va donde la persona que suponemos que sabe más. Y a esa le pedimos un consejo. Ahora, ¿quién aconseja a Dios? ¿Quién le dice a Dios qué debe hacer y cómo no debe hacerlo? Absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque nadie sabe más que Dios. Porque nadie es más sabio que Dios. Porque nadie tiene más sabiduría que Dios. Él es el que aconseja sabiamente y suyo es el consejo y la inteligencia. Usted puede orar con fe, sabiendo que Dios es todopoderoso, sabiendo que Él es infinitamente sabio. Yo puedo confiar, cuando yo le pido a Dios, que sus decisiones son las mejores. Yo puedo confiar cuando estoy orando a Dios, que Él no se va a equivocar conmigo cuando tome sus decisiones. Él es infinitamente sabio. A veces necesitamos un consejo, una orientación acerca de salud. Y vamos donde un amigo, vamos donde un hermano que sea médico, que sepa. Si tengo un problema de económico, voy a una persona que tenga conocimiento acerca de la economía. Si es de construcción, yo voy a buscar asesoría, voy a buscar consejos donde un hermano, donde un ingeniero. Si son problemas legales, yo voy a ir donde un abogado, un hermano abogado. Entonces, tengo que buscar para cada área una persona especialista. Una persona para cada caso. En el caso de Dios es al revés. Una persona para todos los casos. Para todos los casos. Usted puede venir con el problema que sea, del tipo que sea, de la índole que sea, del tamaño que sea, de la forma que sea, del color que sea, el tiempo que tenga. Y Dios le puede responder satisfactoriamente. Porque Él es todólogo. Él es experto en todo. Él sabe de todo. En todos los aspectos de la vida. Dios sabe. Dios puede. Tal vez usted tiene problemas financieros. Dios es un experto en finanzas. O en el matrimonio. Es el mejor consejero matrimonial en el mundo. Tal vez de salud, saber relacionar. Puede decirle a Dios. Puede decirle a Dios porque Él sabe de todo. En tercer lugar, la tercera cosa que debes recordar es que Dios es
perfecto en amor. Dios es perfecto en amor. No solamente es todopoderoso, no solamente es infinitamente sabio, sino que Él es perfecto en amor. Su amor por ti es perfecto porque Él no busca nada para Él. Él no está buscando ningún beneficio para Él cuando te ama, o la forma que Él te ama. Por eso es perfecto. Pero no es suficiente tener poder y tener sabiduría para ayudarte, para responder correctamente. ¿Y qué si esa persona que tiene poder y tiene sabiduría, pero tú no le importas? Si no te ama, de nada sirve que tenga poder, que tenga sabiduría, si tú no le importas. Pero Dios te ama como nadie. Dice la Biblia que Dios te ama como nadie. Nadie te puede amar como Dios. Nadie te puede amar como Dios. La Biblia dice, hay cientos de versículos que hablan acerca del amor de Dios por ti y por mí, por nosotros. Les recuerdo un par. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire la manera como Dios muestra su amor. No diciéndolo, no con ramos de flores, no con una tarjeta, mandando a su Hijo a dar su vida, una muerte cruenta. Y dice el Salmo 145:9. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Para con todos y sobre todas sus obras. No dice aquí que solamente sobre alguna persona o sobre algún país en particular. Él dice que Él es bueno para con todos. Él muestra su misericordia con toda su creación. Muestra su compasión con toda su creación. El amor de Dios por ti es profuso, extravagante, extremo. Cuando la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, esta expresión de habló de tal manera, está hablando de intensidad. Fue con una intensidad tan grande que Él te amó. No hay ninguna manera que Dios deje de amarte. Eso es llamado amor incondicional. Es muy diferente del amor humano. El amor humano no siempre está disponible. El amor humano se cansa. El amor humano se acaba. Pero el amor de Dios es perfecto. Y no termina. Y no podrá pasar nada en tu vida. Tú no podrás hacer nada en tu vida que haga que Dios deje de amarte. No hará nada que haga amarte más. Y tú no puedes hacer nada que haga amarte menos. Puedes tratar, puedes hacer cosas para que Dios deje de amarte, pero va a fallar. Dios no va a dejar de amarte. ¿Por qué? Porque su amor no está basado en tu desempeño. El amor de Dios por ti no está basado en que tú haces bien o haces mal. Él no está esperando que tú hagas todo perfecto. Él no está esperando que ya tú no estés pecando. Porque no está basado en tu desempeño. El amor de Dios por ti está basado en lo que Él es. Y la Biblia dice que Él es amor. Esa es su esencia, esa es su naturaleza. Él te ama en los días buenos, en los días malos. Cuando tú pecas, cuando no pecas, Él te ama siempre. Usted puede venir a Él y pedirle, porque Él es un Padre amoroso. Tal vez su Padre terrenal no ha sido una persona amorosa, pero Dios sí. Y dice Mateo 7, del 9 al 11. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Nuestro Padre Celestial sabe qué es lo mejor para nosotros. Y Él está más interesado en darte que tú en que te den.
Dios está más interesado en darte que el interés tuyo para que Él te dé. Dios tiene mucho más que darte que tú que pedirle. Pero Él está esperando que le pidamos. Y Él dice que nos los va a dar. Si Él pudo haber dado su hijo por ti, ¿cómo no te va a dar una cosa menor? Quien puede lo más, puede lo menos. Si Él pudo hacer tan grande sacrificio, ¿no va a poder hacer uno más pequeñito? Dios tiene mucho más que darnos que nosotros que pedirle. Así que para nosotros orar con fe, primero debemos recordar que Dios es todopoderoso, infinitamente sabio, perfecto en amor. Y la cuarta cosa es que Él se compadece de nosotros. Dios se compadece de nosotros. Dice el Salmo 103 y verso 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece de Jehová de los que le temen. Dios siente tristeza por tu dolor. Y le da pena verte sufrir. Le duele. La Biblia dice que cuando murió un amigo de Jesús llamado Lázaro, él compartió el dolor con sus hermanas, con Marta y María y con otros amigos. Y dice la Biblia que Jesús lloró. Dice la Biblia que Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús? Algunos dicen que Jesús lloró porque Lázaro murió. Por ver que Lázaro había muerto, Jesús lloró. Jesús no pudo haber llorado por esto. Jesús no lloró porque Lázaro murió. Es más, Jesús dejó morir intencionalmente a Lázaro. Había un propósito. Cuando Jesús fue avisado, Él no salió inmediatamente. Primero, si quería sanarlo, Él pudo haber salido inmediatamente y llegar antes de que falleciera. Pero Él siguió por la provincia, por las ciudades, con su ministerio y no fue a ver a Lázaro. Hasta tanto no se enteró que había muerto, Él no se movió. En segundo lugar, Jesús pudo haberlo sanado desde ahí. Simplemente tenía que decir unas palabras y Lázaro se sanaba. Lázaro se levantaba. En tercer lugar, Jesús sabía que lo iba a resucitar. Él va para allá a resucitarlo y se va a poner a llorar. Si Él sabe que va a estar vivo de nuevo, que lo va a resucitar. ¿Por qué lloró Jesús entonces? Él lloró cuando vio el dolor de Marta, de María, de sus amigos. Dice Juan 11:33. Jesús entonces, al verla llorando, no cuando vio a Lázaro muerto, cuando vio a las mujeres y los amigos llorando, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Se compadeció de su dolor. Dios quiere la felicidad de sus hijos, no las lágrimas, no el dolor. No quiere verlos sufrir. Por eso usted puede pedirle con fe. Puede pedirle con fe porque Dios quiere tu gozo, no tu llanto, no tu dolor. Y no se compadece con nosotros solamente porque nos ama. Él se compadece porque nos ama, pero también puede compadecerse con nosotros, puede tener compasión de nosotros, porque Él vivió como uno de nosotros, porque puede saber lo que siente el hombre, lo que siente el ser humano, porque Él vivió como uno de nosotros. Un día, Dios decidió intervenir, enfrentar el pecado. ¿Cómo enfrentar el pecado? Y Dios decidió Él mismo venir a la tierra
a resolver ese problema. No había mayor problema que este. Dios mismo tenía que venir a resolverla. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿A quién envió? No envió un ángel, no envió un apóstol, no envió un profeta, no envió un pastor, envió a su Hijo. Dios en carne, Dios en piel. Y Jesús vino como uno de nosotros y sufrió y vivió. Y Él sabe por todas las emociones que puede pasar un ser humano. Él sabe lo que significa la soledad, el hambre, las críticas, el abandono, las calumnias, los dolores físicos, la falta de sueño, porque Él pasó todo esto, Él vivió todo esto. Dice Hebreos 4, del 15 al 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ven, confiado ante el trono de la gracia. Él se identifica con tu dolor. Él quiere ayudarte, pídele con fe. Ven ante el trono de la gracia. Él es sabio. Y Él sabe más que tú lo que tú necesitas. Él sabe más que tú lo que te puede hacer feliz. Yo creo que en esta situación que estamos viviendo, de alarma, de pánico, de temor, Dios quiere enseñarnos fe. Dios quiere que desarrollemos nuestra fe. Por eso Dios nos manda a pedirle. Quiere que aprendamos a depender de Él. Él sabe lo que nosotros necesitamos, mucho antes de que nosotros le pidamos. Pero Él quiere enseñarnos, Él quiere que aprendamos a confiar en Él y a depender de Él. Confiar, depender de Él. Y sobre todo, aprender que Él es suficiente para cualquier problema. Que Dios bendiga su palabra.